Buenas noches para todos. Hace 8 días comenzábamos reflexiones en el libro de Nehemías, en el capítulo 1, y vimos cómo Dios hizo sensible el corazón de Nehemías frente a la necesidad que había, aunque él estaba muy lejos, estaba disfrutando, estaba cerca al rey y comía de la comida del rey, estaba cercano al rey Artajerjes, de manera directa no lo afectaba la situación difícil que estaba viviendo el pueblo. Sin embargo, su corazón estaba con el pueblo de Dios, aunque su cuerpo estaba allí junto al rey. Entonces, es así que él siente en su corazón un gran dolor y ora al Señor y hace ayuno. Eso fue en el mes, lo vemos en el versículo 1, en el mes de Quisleu. Quisleu queda entre noviembre y diciembre. Y cuando vamos al capítulo 2 de Nehemías capítulo 2 habla del mes de Nisán. O sea, estamos hablando de que han pasado 4 meses desde que Nehemías está orando por este pueblo delante del Señor, colocando este pueblo, pidiendo al Señor cómo hacer, cómo ayudar, cómo intervenir, cómo participar en aquello que era devastador en el pueblo, sus muros caídos, sus puertas quemadas, según lo relataba allí en el capítulo 1. Entonces, capítulo 2, versículo 1 de Nehemías, está unos 3-4 libros antes de Salmos, dice: sucedió en el mes de Nisán, esto es entre marzo y abril, en el año 20, el rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, es decir, él era copero del rey, él probaba del vino antes que el rey mismo, por si estaba envenenado, moría el copero. O sea que constantemente estaba arriesgando su vida por el rey, por lo tanto se formaban lazos muy fuertes entre el rey y su copero, era muy cercano. Entonces, versículo 2, le dijo el rey: ¿por qué está triste tu rostro? ¿Por qué hay tristeza en tu expresión? Y el rey termina diciendo: pues no estás enfermo. No es esto, sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. ¿Por qué tuvo miedo Nehemías de que el rey se hubiera percatado de que él estaba triste? Él tuvo miedo porque pudo morir, porque la tristeza de él no traía un buen ambiente, porque el rey quería que todos sus subalternos estuvieran bien y proveía las condiciones para que así fuera. Así que no tenía por qué estar triste si lo vemos desde el punto de vista material, pero pudo haber muerto. Por eso dice: temí en gran manera. Realmente tuvo miedo. Versículo 3. Y dije al rey: para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Interesante. Él en estos 4 meses no había tocado el tema con el rey. Había estado orando, esperando el momento. Dios no le había mostrado, había estado día tras día al lado del rey, pero en lugar de decirle: venga rey, tengo algo que decirle, de apresurarse a decirle, porque eso estaba en su corazón, él esperó y seguramente sintió que este era el momento que estaba buscando. No fue él quien propuso el tema, fue más bien el rey que preguntó, y así hizo abrir el corazón de Nehemías. Cuando oramos por situaciones una y otra, no solamente Dios está obrando externamente en la situación, Dios está obrando internamente en mi corazón. Me está o dando paz o mostrando el momento oportuno para hacer algo. Dios estaba obrando en el corazón de Nehemías. ¿Cómo no estará triste mi rostro?, dice él,
cuando la ciudad casa de los sepulcros de mis padres está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Versículo 4. Me dijo el rey, ¿sabe qué? Lo voy a matar. No quiero más verlo aquí, en mi corte. ¿Fue esa la reacción? No. Le preguntó, ¿qué cosa pides? ¿Y qué hizo Nehemías? Oró. Entonces oré al Dios de los cielos. Y qué bueno que él oró, porque estaba colocando el rey como un papel en blanco, como decir, escríbame aquí lo que necesita. Y entonces algunos de nosotros hubiéramos cogido el lápiz y a comenzar a escribir. En lugar de hacer eso, Nehemías, él dijo, Señor, aquí fue, ayúdame, dirígeme. Y esto muestra la dependencia de Nehemías de Dios. Esos 4 meses orando, y ahora con la pregunta del rey también orando, alguien podría decir, pero no hay nada que orar. Sí, es evidente lo que se necesita. El muro está caído, las puertas quemadas, dígale que le ayude. Pero él sí sabía que había que ser sabio, cuidadoso, oré al Dios de los cielos. Y versículo 5 está la petición. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Entonces el rey gritó y dijo, estás loco, jamás te dejaré ir, tú estás sirviéndome aquí. ¿Cuál fue la respuesta? Fue esa, versículo 6. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba junto a él, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo les señalé el tiempo. Miren, no solamente había estado orando, Dios le había estado mostrando detalles. Bueno, ¿cuánto tiempo me voy a demorar haciendo eso si me voy? Y cuando el rey preguntó, él ya tenía la respuesta, porque en el tiempo de oración Dios le había estado dando pensar en ciertas cosas. Y una de las cosas era cuánto podría demorar ese viaje, cuánto permiso, cuánto tiempo le tenía que dar el rey para que fuera. ¿Cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Estamos diciendo que Dios obra en el corazón de Nehemías. Dios obra en el corazón de Nehemías. Pero cuando oramos, también Dios obra en el corazón de la otra persona. Porque no vemos un rechazo a la solicitud hecha por Nehemías. Más bien dice el versículo 6 al final, agradó al rey enviar. O sea, él estaba, no solamente era un váyase pues, sino que era un váyase, pero con agrado. Agradó al rey. ¿Y quién hizo eso? ¿Quién movió el corazón del rey? ¿Quién lo tenía sensible en el punto que era para que accediera a esta solicitud? Pues Dios. Pues Dios obra cuando ora Nehemías en el corazón de Nehemías. Pero Dios obra también al orar Nehemías en el corazón del rey. Y una manera en que Dios obra es a través de la oración. Por eso hemos dicho en alguna ocasión que si tú tienes algo contra alguien, sientes alguna incomodidad, recuerdas algo que te hizo, algo que no has superado aún, y qué hacer, una buena cosa para hacer es orar por esa persona, porque al orar por ella, Dios está obrando en tu corazón y seguramente estará obrando en la otra persona. Entonces, pero no solamente le dijo, es tanto tiempo, déjeme ir, por favor, ya, se acabó. No, sigue. Versículo 7. Además, dije al rey, miren, aquí está es Dios obrando, porque es suficiente con que lo deje ir. Además, dije al rey, si le place al rey que se me den cartas para los gobernadores del otro lado del río,
para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Qué pasó? Aquí habían enemigos de Judá. Él tenía que pasar por territorio de enemigos de Judá y cuando se dieran cuenta que él iba a ayudarles, peligraba la vida de Nehemías y de sus acompañantes. ¿Qué solicitó Nehemías? Que alguien fuera con él cuidándolos. Él solicitó, digamos, por decirlo así, escolta, personas cuidándolo. Pero no solamente eso. Ahora, pidió tiempo, pide que le vayan y le cuiden, pero además, versículo 8, dice, carta, que se le dé carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera, para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad y la casa en que yo estaré. Todo esto lo pidió y sigue de la escritura diciendo, y me lo concedió el rey. Hágale. Sí, sí, porque cuando es la voluntad de Dios, todos los semáforos están en verde, pero cuando no es la voluntad de Dios, los semáforos están en rojo. Quiere decir que cuando estamos pensando en algo que es aún difícil, pero comenzamos a dar pasos y Dios abre el camino, entonces Dios está dirigiendo que eso es lo que Él quiere que se haga. Y frente a algo tan impresionante como lo que estamos leyendo, que ni en sueños hubiera pensado Nehemías, Dios obró impresionantemente en el corazón del rey. Luego termina diciendo el versículo 8, y me lo concedió el rey. Y sigue diciendo, según la benéfica mano de mi Dios sobre mí. Fue Dios quien obró en el corazón del rey. Vine luego, dice el versículo 9, a los gobernadores del otro lado del río y les di las cartas del rey, y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente de a caballo. No solamente dijo que sí, sino que lo hizo. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita y Tobías, el siervo amonita, le disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Entonces, cuando estamos orando por cosas, Dios puede estar dando los detalles de qué hacer mientras Él nos da el paso a seguir. Este viaje por aquellas tierras enemigas implicaba tal vez un viaje de 3 meses. Por eso necesitaban ser cuidados. ¿Dios obró en Nehemías? Seguro que sí. Al orar. Hizo esperar el momento adecuado y le mostró qué era lo que necesitaba. ¿Dios obró en el rey? Seguro que sí. Él le concedió el tiempo a Nehemías, el permiso de que fuera. Le concedió escolta y le dio la madera que necesitaba. Dios obra a través de oraciones hechas delante de él. Aquí no vemos en Nehemías una oración fría, insípida, superficial, con pereza. No, aquí vemos en Nehemías una oración hecha clamando profundamente y fuertemente al Señor. Clama a mí, dice Jeremías, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Nehemías pudo, por decirlo así, experimentar ese versículo en su vida personal. Clama a mí y te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y este era el comienzo de otras cosas maravillosas que Dios iba a hacer en Nehemías y a través de Nehemías en favor del pueblo de Dios, porque Dios ama su pueblo. Tenemos que disponernos, como lo hizo Nehemías. Tenemos que ver qué hace falta, qué está dañado y cómo quiere Dios que participe en aquello que hace falta en cuanto a la obra de Dios. Que Dios nos dé corazones sensibles, cargados con aquello que Él quiere que hagamos y también corazones dispuestos a hacer su voluntad.
Él tuvo que dejar su vida allí en el palacio por ir a otro lugar sin saber cómo iban a ser esas condiciones. Pero hizo lo que Dios quería que hiciera. Dios obró. Vamos a orar. Señor, gracias, precioso Dios, gracias por ese obrar maravilloso tuyo en corazones. Porque no tenemos aquí un super Nehemías, un superhombre, sino un hombre como nosotros, con miedos, con temores, que podía dudar, que lloraba, que tenía tristeza, pero un hombre, Señor, que pudo ver la necesidad, aunque no estaba ya presente entre el pueblo en aquel momento, pudo verla a la distancia y pudo orar y estar quebrantado por aquella necesidad que había y que realmente era algo importante en el pueblo de Dios. Y estando distante, no dejó de orar, de clamar. Y Dios, mirar cómo tú obraste en él para esperar el momento oportuno, las palabras precisas, las respuestas frente a las inquietudes que surgían de parte del rey, pero también luego la provisión, porque pidió escolta, pidió quien les cuidara y hubo quien. Pidió cartas para los hombres para que les dieran madera y las hubo. Las cartas llegaron porque tú estabas obrando. Señor, ayúdanos a amar tu obra hoy, amar tu pueblo hoy y a disponernos para hacer aquello que tú quieres que hagamos. Señor, que más que orar superficialmente por cosas, realmente oremos, clamemos, roguemos al Señor por su obra, para hacer, para participar en aquello como tú quieres que lo hagamos. Que nuestro corazón se esté poniendo en armonía con el tuyo y que podamos, Señor, ser sabios en los pasos que demos. Dios, gracias por tu palabra, que es bendita y preciosa. Oramos en el nombre del bendito Señor